Feliz sábado y bienvenidos a un nuevo repaso de la escuela sabática de la clase de juveniles. La lección que estamos estudiando durante este trimestre se titula Libertad sin límites y seguiremos repasando distintos acontecimientos del ministerio terrenal de Jesús. La octava lección de este trimestre se titula Querer y Poder y el texto clave se encuentra en Marcos capítulo 1 versículos 41 y 42. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquél, y quedó limpio. Durante la lección de esta semana, repasamos la historia acerca del leproso que busca a Jesús para ser sanado. La lepra era una enfermedad común y terrible en la época de Jesús. La lepra causaba, además de esa dolencia infecciosa en la piel, la marginalidad de la persona que la contraía. El infectado era apartado de la comunidad y era dado por muerto. La víctima debía cargar con el aislamiento, el rechazo y obviamente la dolencia que causaba la enfermedad, lo que le recordaba constantemente la muerte certera que le esperaba. Para sumarle otro aspecto negativo a esta enfermedad, la lepra también era vista como la ejecución del juicio de Dios en la vida del individuo. Si la persona tenía lepra, era porque había pecado y Dios lo estaba castigando. Aún así, este hombre leproso se atrevió a entrar en contacto con otra gente, pues había oído que Cristo estaba cerca y que él nunca había rechazado a nadie que hubiese ido en busca de auxilio. Dios siempre está dispuesto a salvarnos y es capaz de hacerlo. La historia del primer leproso que fue curado por Jesús fue registrada en 3 de los 4 evangelios. Te recomiendo que leas Mateo capítulo 8 versículo del 1 al 4, Marcos capítulo 1 versículo del 40 al 45 y Lucas capítulo 5 versículos del 12 al 16. Ahí encontrarás la base del estudio de esta semana. Luego de la lectura, intenta responder las siguientes preguntas. Compara los 3 textos e identifica cuáles son las diferencias. ¿Qué palabras usa solamente Marcos? ¿De qué modo se asemejan la lepra y el pecado? El leproso realiza una interesante apelación. Señor, yo sé que tú puedes curarme. Si quieres, ¿acaso existe alguna duda respecto de la perspectiva del leproso sobre la capacidad de Jesús para curarlo? ¿Por qué le advirtió Jesús al leproso que no dijera nada acerca de la identidad de quien lo había curado cuando fuera a presentarse ante el sacerdote? ¿Qué otra historia de la Biblia te hace recordar este hecho? Marcos capítulo 1 versículo 41 indica que Jesús tocó al leproso. No sabemos exactamente cuánto tiempo hacía que este hombre no era tocado por alguien. Se había convertido en una marca distintiva del ministerio de Jesús el atender primero las necesidades más básicas del ser humano antes de realizar el milagro, pero en este caso fue simultáneo. Jesús no demoró en responder a su pedido. Además de sus palabras llenas de esperanza, él le agregó su toque. Cristo lo tocó. ¿Vos también querés que tu vida sea tocada por Jesús? Repasemos ahora algunas curiosidades de esta semana. La palabra compasión deriva de una palabra griega que puede ser traducida como sentir algo tan profundo que su intestino se retuerce y grita. Parece grotesco, no obstante refleja lo que Cristo sentía por el resto de las personas sentenciadas a muerte por el pecado. No es solo sentirse mal por los otros, también es hacer algo al respecto. Había por lo menos 2 razones por las cuales Jesús le pidió al leproso que no declarara al sacerdote que él lo había curado. La primera era garantizar una decisión imparcial de parte de los sacerdotes. Si ellos hubieran sabido que era Jesús quien había realizado la sanación, podrían haber sido deshonestos en la evaluación de la salud del hombre. La segunda razón era evitar que otros leprosos se aglomeraran alrededor de Jesús en procura de la sanidad. Él podría haber sido acusado de no respetar las restricciones de la ley y esto perjudicaría su predicación. Los mismos sacerdotes que habían declarado al leproso inmundo certificaron públicamente su curación. Jesús había intentado acercarse a los sacerdotes y los fariseos, sin embargo, ellos lo rechazaban porque creían que no cumplía con las leyes. Cuando Jesús mandó al leproso purificado a que presentara una ofrenda de acuerdo con la ley, Jesús estaba dando pruebas de que ciertamente respetaba la ley que había sido dada a Moisés. Repasemos los versículos de impacto de esta semana. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 8 y 9.
Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Juan capítulo 6, versículos 39 y 40. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Mateo capítulo 18, versículos del 12 al 14. Todos estos versículos hablan del deseo y la voluntad de Dios de salvarnos. Si bien la lepra no sea un problema tan notorio en la actualidad, el significado de la historia aplica perfectamente a cualquier época. ¿Sentiste alguna vez que no podías ni orar porque cometiste una gran equivocación? El pecado hace que deseemos escondernos de Dios o que dudemos en pedirle ayuda. Pero Dios no quiere que vacilemos. El momento es ahora. Ora a Dios confiando en su misericordia y en el don de la salvación. El leproso salió y les contó a todos acerca de lo que Jesús había hecho por él. Sin embargo, no existe ningún registro de él agradeciéndole a Cristo. Existían al menos 3 obstáculos que podrían haber impedido al leproso buscar a Jesús. No había registro de cura de leprosos desde el tiempo de Naamán, 800 años antes. La creencia popular era que el leproso estaba bajo la maldición de Dios, y de acuerdo con la ley ceremonial, él no podía acercarse a ninguna persona. Una fe firme y la convicción de que Jesús era el Mesías derribaron las barreras y construyeron un puente sobre el cual él no tuvo miedo de pasar a fin de llegar hasta el Salvador. ¿Existe algo que te está impidiendo acercarte a Jesús? No dejes pasar la oportunidad de recibir de Él no solamente lo que tú deseas, sino lo que tú realmente necesitas. Millones de personas van a los pies de Jesús y piden una nueva vida. Algunos dudan y piensan, es demasiado bueno para ser cierto. Sin embargo, tal como el leproso lo hizo hace mucho tiempo, igualmente piden a Dios, Señor, si quieres, sé que tú puedes curarme. Abandona todas las cosas que te impiden pedir ayuda a Dios para que te salve. Dios no rechaza a nadie, el enemigo es el que te hace sentir rechazado, que tu pecado es tan grande que Dios no lo va a poder perdonar. La verdad es que Él está dispuesto a curar y restaurar tu vida por completo. El Señor está dispuesto si vos se lo pedís. Él quiere que nos acerquemos a Él, a la única salvación que tenemos a nuestra disposición. ¿Qué estás esperando? Oremos. Querido Dios y Padre nuestro, te damos gracias por el repaso de esta lección. Hoy nos presentamos así ante ti, pecadores, pero queremos pedirte que transformes nuestra vida. Sabemos que solo tú tienes el poder para hacerlo. Así como lo hiciste con el leproso que curaste, queremos que nuestra vida sea tocada por ti. Gracias porque sabemos que sigues cuidándonos en el medio de esta pandemia, pero también queremos pedirte por todos los enfermos y por aquellas familias que perdieron seres queridos a causa de esta enfermedad. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Santo Hijo Jesús. Amén. Te animo a que sigas repasando tu lección durante esta semana. Si aún no lo hiciste, te recomiendo que leas el capítulo 27 del libro El Libertador. Nos vemos la próxima semana.